En esta parte vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto hace unas clases atrás sobre lo que son las estructuras condicionales, ¿sí? La estructura condicional siempre vamos a recurrir a ellas en el caso de que tengamos que resolver algún problema que requiera o que se resuelva a partir de una condición. Es decir, una condición plantea un problema que tiene dos posibles soluciones, ¿sí? Una de las soluciones es la solución positiva o verdadera, digamos, de esa condición, y la otra es la falsa, ¿sí? Después habíamos visto que hay distintas variantes, en realidad, de condicionales. El condicional, si solamente tiene una respuesta verdadera, va a ser un condicional simple, ¿sí? Se lo conoce como condicional simple. Si tiene una respuesta verdadera y falsa, va a ser un condicional compuesto, ¿eh? Si necesitamos añadir condicionales, es decir, para que haya más de un camino posible a tomar, ahí ya tenemos los condicionales múltiples, anidados y demás, ¿eh? Todas cosas que van a ir apareciendo en realidad a medida que se nos vayan planteando distintos algoritmos. La mejor forma de aprender, desde mi punto de vista, siempre es a través de la práctica, ¿sí? La teoría sirve para aprender la sintaxis, las estructuras, digamos, de las diferentes sintaxis, pero en realidad siempre lo que resuelve o termina o nos da la posibilidad de terminar de entender la teoría va a ser la práctica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá tenemos, esto ya es una estructura conocida, ¿sí? Tenemos un input que lo convertimos en entero, le estamos pidiendo la edad al usuario, en realidad ahí, y ese valor lo asignamos a una variable llamada edad, ¿sí? Fíjense que tengo el nombre de la variable y el igual. Vamos a ver un poquito cómo se arma el condicional, ¿sí? La palabra reservada del condicional es el if, ¿eh? Se traduce como si en español, ¿eh? Y es bastante simple la estructura. Se pone if, la condición que se tiene que cumplir o no, y después vienen los dos puntos. Esto es re importante que siempre se cumpla, ¿eh? Ahora vamos a ver qué pasa cuando pase al Visual Studio. Vamos a ver qué pasa si no pongo los dos puntos, ¿eh? Ya automáticamente el Visual me lo marca como un error. ¿Por qué? Porque esta es la estructura, es la forma en la que se estructura Python. En otros lenguajes por ahí trabajamos con paréntesis, con them, que es otra palabra reservada y demás. Y esto es otra cosa a tener en cuenta, que generalmente Visual lo hace de forma predeterminada, pero bueno, a nosotros nos sirve para ir chequeando. Yo cuando pongo los dos puntos, automáticamente me va a dejar un espacio, una sangría, ¿sí? Se llama indentado acá. Significa que esta instrucción responde o es la respuesta verdadera a la condición del if. Entonces, else sería de lo contrario, es decir, si esta condición no se cumple, ¿qué tiene que hacer? Y va a seguir a esta instrucción. Esto ya sería un condicional compuesto, ¿sí? Porque tiene la instrucción para cuando la condición es verdadera y también la instrucción para cuando la condición es falsa. ¿Puede existir un if que solamente tenga esta parte? Es decir, la respuesta verdadera, sí. Son los más comunes, de hecho. Bien. Esto es cuestión de práctica, ¿sí? Se lo hace así tipo cantito, if, condición, dos puntos. Es lo mismo cuando veamos las iterativas. Es aprenderse, digamos, la estructura o la sintaxis, digamos, de cada tema que vamos viendo. Bueno, a ver si me deja salir acá. Bien, perfecto. Voy a abrir el Visual Studio. Vamos a tomar un ejercicio como ejemplo, para aclarar un poquito lo que estuvimos viendo. Sé que creo que no habíamos llegado a hacerlo en clase. De paso, como repaso. Dice, se desea leer por teclado un número comprendido entre 0 y 10, inclusive, y se desea visualizar si el número es par o impar. Validar, me pide acá. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Qué significa validar? Que si el usuario me ingresa un 20, ese 20 no se encuentra en el rango de números que nos pide el algoritmo, que es 0 y 10. Entonces, ahí ya podemos pensar de que un condicional me podría solucionar ese problema. Por ejemplo, porque yo voy a preguntar si el número ingresado
es mayor igual a 0 o menor igual a 10. Esa sería una forma de validar. Lo podemos validar con una estructura iterativa, pero bueno, voy progresivamente, digamos, en el orden de los tutoriales como lo voy presentando. ¿Sí? Hasta acá, supuestamente, conocemos solamente estructuras condicionales. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a resolver. Yo acá tengo la carpeta tutoriales que había abierto para el primer videito. Voy a crear un nuevo archivo. Desde acá, en directo, le voy a poner ejercicio 12. Total, estos son de prueba. .py. Bien, lo primero que me pide, entonces, es que ingrese un número por teclado. Ahí ya sabemos, yo la voy a llamar num a la variable. Sabemos que voy a trabajar con número entero, entonces este ingreso o este input lo voy a convertir en entero con la instrucción int. Y después sí, finalmente el input con el mensajito que haga referencia a lo que el usuario tiene que ingresar. Ingrese un número del 1 al 10, del 0 al 10, perdón. Ustedes dirían, bueno, pero ya le estamos avisando al usuario. Pero el usuario por ahí puede ser distraído, puede querer probar el programa, puede ser jodido también. Así que, bueno, tenemos que encontrar una forma de validar. Una forma de validar a través de las estructuras condicionales va a ser preguntando si ese número se encuentra en el rango que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos acá con la sintaxis del if. If. Después viene la condición. Yo la voy a poner entre paréntesis, pero no es necesario. Es como para que ustedes puedan diferenciar acá. Le voy a preguntar si num es mayor o igual a 0. And, porque yo quiero que se cumplan las dos condiciones, es decir, que sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 10. Num menor o igual a 10. Y acá vienen los dos puntos. Ahí se fijan, ya me dejó, en esta parte, ya me dejó el identado, ¿sí? Me dejó la sangría. ¿Qué pasa si yo, voy a volver un poquito atrás, no pongo los dos puntos? Fíjense donde me aparece el cursor. Entonces yo todo lo que escriba acá, no va a pertenecer a ese if. Y fíjense que acá ya me marca, hay una rayita roja en donde tengo un error. Cosas para ir teniendo en cuenta. Siempre nos equivocamos las primeras veces, después uno lo incorpora, lo naturaliza y ¿cómo se llama? Y va cometiendo menos errores. Bien, entonces, si el número se encuentra en ese rango, ¿qué tiene que hacer? Acá nos pedía que vaya mostrando si el número es par o impar. Entonces, ahí voy a necesitar anidar otro sí, en donde le voy a decir if. ¿Por qué no uso el elif en este caso? Porque en realidad este if tiene una condición diferente a la primera. ¿Sí? En este caso yo voy a preguntar si el número es par. En el anterior preguntaba si el número está comprendido entre 0 y 10. Cualquier cosita, si no se entiende bien lo que acabo de explicar, me van preguntando después cuando nos encontremos en clase. Yo acá voy a preguntar si num mod2 es igual a 0. Acá lo que le pregunto es si el número dividido por 2 me da como resto 0. ¿Recuerdan el módulo? A ver, acá me está tirando un error. A ver si sí, entonces. Da. No sé por qué me había quedado que era la palabra mod. Bueno, entonces el símbolo mod del resto es el porcentaje. Entonces acá voy a mostrar por pantalla print el número es par. Simplemente eso. De lo contrario, con el else voy a mostrar que el número es impar. Bien, entonces ahí ya tengo mi input en esta parte, que lo convierto en int, y el proceso junto con la salida. Primero voy a validar, esto se llama validación, voy a ir poniendo
función. En cambio, acá compruebo si el número es par. Ahí tenemos la diferencia. Esto, por ejemplo, se llama if anidado. ¿Por qué? Porque es un if dentro de otro if. Y si le prestamos atención, fíjense que acá hay un identado, es decir, hay una sangría que pertenece al primer if, y acá hay otro identado, otra sangría que pertenece al segundo if. Lo mismo con el else, que el else sigue siendo parte de la estructura del segundo if. Vamos a probarlo por consola. Le pongo control F5 para ejecutarlo. Y ahí me pide ingresar un número del 1 al 10. Vamos a probar, vamos a tratar de saltar la validación. Le voy a poner 20 como número. Fíjense que directamente me corta el programa. Yo acá, por ejemplo, a la altura del primer if, podría haber puesto un else también, que ponga print, el número debe estar entre 0 y 10, inclusive. Como para dejar un mensaje de por qué se equivocó el usuario. Entonces, vuelvo a ejecutar. Vuelvo a ingresar 20. Se me fue el foco de ahí. Y ahí me aparece el mensaje de error donde dice el número debe estar entre 0 y 10 inclusive. Bien, vamos ahora a probar. La validación funciona. Que voy a... No, está guardado. Me tira error de sintaxis. ¿Por qué? Si recién funcionaba. A ver. Limpio la terminal. Está marcando el error. Acá se ve que sin querer. Claro. Antes cuando se me fue el foco le agregué un 2 ahí sin querer. Bien. Pasa qué cosa. Bien. Ahora lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ponerle un 8. El 8 me debería mostrar que es un número par. Bien. Ahí me muestra el número es par. Vamos a probarlo ahora con el número impar como última prueba. Vamos a poner un 3. Ahí el número es impar. Entonces, este es un caso particular en donde nosotros anidamos con estructuras condicionales. Acá tenemos un if principal y acá tenemos un if secundario que va a depender, ¿sí?, de lo que el usuario me ingrese acá. Esto se llama validación generalmente. Es decir, yo me aseguro de que el usuario ingrese los datos que el algoritmo necesita. En cambio, el otro lo que hace es comprobar si el número es par o es impar. La estructura para comprobar si un número es par es esta. Hay otras formas, ¿sí?, pero esta es la más común. Así que bueno, dejamos por ahora acá con condicional y seguimos con el próximo video con estructuras iterativas.